Y empezamos a grabar. Pues bueno, bienvenidos a la reunión informativa de los exámenes oficiales de los 3 centros, Tortosa, Amposta y Benicarló. La reunión es para el curso 2024-2025 y vamos a explicaros un poco qué son los exámenes oficiales y qué hay que hacer para presentarse uno este año y un poco cuál es el procedimiento a seguir, ¿vale? Entonces, primeramente, no se puede hablar de los exámenes oficiales sin primero mencionar el marco común europeo de referencia. Supongo que ya sabéis un poco, a todos os sonará, estoy segurísima de que a todos os sonará el nombre. Seguro que de hecho algunos de vosotros incluso habéis en algún momento os habéis presentado a un examen. Entonces, ¿qué es exactamente el marco común? Porque lo mencionamos muchísimo tanto en los cursos, en las reuniones, también incluso seguro que en los colegios e institutos los profesores o directores os habrán hablado de un momento. Wait a second. Vale, perdón. Bueno, continuemos con el marco común europeo. El marco común realmente es un sistema que fue diseñado por el Consejo de Europa sobre los años 90, más o menos, y que lo que pretendía, bueno, lo que querían en ese momento era básicamente medir y describir un nivel de competencia en un idioma, en cualquier idioma europeo, es decir, español, inglés, francés, obviamente, siendo kitchenas, vamos a hablar de inglés, pero realmente sirve para cualquier lengua europea, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace es que mide, bueno, describe realmente lo bien que hablas y entiendes un idioma. Esa es la base, ¿de acuerdo? Los niveles, el C2, el A1, el A2, lo que indica es cuán bien hablas un idioma, cuán bien hablas y comprendes un idioma. Entonces, realmente no están atados los niveles del marco común europeo, no están atados a un examen en concreto, ¿vale? Lo que están atados es a los niveles y los exámenes, de hecho, se van los propios exámenes, pues el FIRST de Cambridge, el A2, el examen de Oxford, los Trinity, los GS6, GS5, todos estos niveles se atan ellos a los diferentes exámenes del MCR, ¿vale? Del marco común. Entonces, algo importante. El marco común lo que hace, lo que pretendieron hacer, es que por cada nivel define, ¿vale? Da un seguido de enunciados sobre lo que puede hacer el hablante, sobre lo que puede hacer la persona que tiene ese nivel. Para que os hagáis una idea. Una persona, por ejemplo, con el nivel B1, textualmente dice, puede redactar un texto sencillo y conectado con temas que le son familiares o de su interés personal. Esto es lo que puede hacer una persona de nivel B1. En nivel B2, en nivel C1, en nivel A1, tiene otras habilidades, ¿vale? Puede hacer otras cosas con el idioma. Entonces, tal y como lo veis aquí, tiene 6 niveles, divididos, de hecho, en 3 letras en este caso, que sería primero el A1, que es para principiantes, por decirlo así, para elemental, el B, que sería para intermedio, y el C, que sería para avanzado. Entonces, vamos realmente a centrarnos en lo que hacemos sobre todo aquí, en nuestra escuela, ¿vale? En Kitsanas, para que la entendáis mejor. Aquí veis toda la escala de los personajes, seguro que ya estáis muy familiarizados con ella. Y como veis, a ver, espero que al menos lo veáis más o menos, empezamos aquí en Ben and Brenda con conectar, por decirlo así, nuestros cursos con el marco común europeo de referencia. Lo que hemos querido hacer hasta ahora, hasta Ben and Brenda, ¿vale? Incluido Marsh, incluido Pam and Paul, es que nuestros alumnos adquieran una base sólida del idioma, ¿vale? O sea, lo que pretendemos es, ya sabéis que siempre, sobre todo, damos muchísima importancia a su expresión oral, ¿vale? Entonces, lo que hemos pretendido hasta ahora es eso, y cuando ya llegan a Ben and Brenda, lo que queremos es ampliar, obviamente, toda su base, ¿vale? Sus conocimientos, y ya relacionarlo con el marco común, porque sabemos que tarde o temprano van a necesitar, de hecho, demostrar el nivel que tienen, ¿vale? Entonces, Ben and Brenda sería a nivel A1, ¿vale? Nivel principiante. En el nivel principiante, lo que pueden hacer los alumnos es entender y usar expresiones cotidianas muy básicas, ¿vale? Pueden presentarse, pueden darnos información sobre ellos, decirnos de dónde son, decirnos lo que les gusta y preguntar por direcciones, ¿vale? Preguntar un poco las direcciones. Eso es lo que en general pueden hacer más cosas, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Eso está conectado con Ben and Brenda. Entonces,
A2, nos vamos ya a Animal Planet. Al final de Animal Planet, son 2 cursos, en Animal Planet 2, cuando llegan al final, estarían en el nivel A2 de elemental, en el que entienden frases y expresiones frecuentes relacionadas con todo aquello que es cotidiano. Compras, familia, trabajo, ¿vale? En este caso incluso escuela, y pueden comunicarse ya en situaciones simples de hacer preguntas. ¿Vale? Ya no solamente ya no solamente nos dicen información sobre ellos, o sea, nos dan información, sino que también pueden ya indagar un poco con la persona con la que están hablando. Pasamos a B1, Fairy Tales, ¿vale? Básicamente también algo importante, que ya lo veis porque es visual, pero para que lo tengáis en cuenta, a partir de Ben and Brenda, pasar de nivel, es decir, o sea, pasar de una 1 a una 2, de una 2 a B1, veréis que lleva 2 años, ¿vale? Tenemos Animal Planet 1 y 2, pues al final de Animal Planet 2 es cuando creemos que han consolidado el nivel A2. Fairy Tales 1, Fairy Tales 2, al final de Fairy Tales 2 es cuando han consolidado el nivel B1, que en este caso ya empezamos con un nivel B, es un usuario independiente, y en el nivel B1 pueden desenvolverse en situaciones ya habituales de viaje, ¿vale? O sea, ya estamos ampliando un poco, trabajo y estudio, pero ya lo mismo, más amplio, ¿vale? El vocabulario, incluso las expresiones, los tiempos son ya más complejos. Entonces, pasamos al B2. El B2. El B2, de hecho, es, creo yo, el nivel que la mayoría de vosotros seguro que habéis oído hablar o incluso tenéis el examen, porque por norma general ahora mismo es el que se pide o se utiliza en todas partes, ¿vale? El B2. ¿De acuerdo? El B2, el FIRST, el G6, el G7, o sea, es siempre el B2 sería como el nivel que por norma general la gente, las empresas de trabajo, las universidades, los institutos, lo tienen como el nivel, digamos, base para realmente demostrar que entiendes inglés y que hablas inglés. Entonces, en un nivel B2, ya los alumnos, en este caso, pueden mantener conversaciones fluidas, es decir, ya tienen fluidez, ¿vale? Ya no tienen que ir parando y pensando en lo que le estás diciendo, sino que ya comprenden perfectamente al momento que les hablas, ya comprenden mejor bueno, todo lo que les dices, dentro de un contexto, pero lo que les dices, pueden ya entender textos, es decir, ya hablamos incluso que a nivel de comprensión lectora, entienden textos complejos, textos ya largos, y pueden de hecho defender sus ideas, es decir, si tienen una opinión, pueden ya expresar sus ideas y razonar el por qué tienen esa opinión, el por qué ellos creen que es así o el por qué pues ellos creen que no tendría que ser así. ¿Vale? Entonces ya empiezan de hecho a poder hablar de cosas abstractas, justicia, política, ¿vale? Y ya nos vamos a los últimos 2 cursos, las Cs. ¿Vale? Las Cs ya serían usuarios competentes, serían de hecho el nivel avanzado, ¿vale? El C1 de hecho se llama nivel avanzado. Ya aquí hablas de una manera totalmente clara, estructurada, discursos de hecho tienen ya toda una estructura y de hecho hablas de temas totalmente, o sea, muy complejos, ¿vale? O sea, realmente con un C1 puedes ir a cualquier país de habla inglesa y defenderte perfectamente, ¿vale? O sea, puedes entender, puedes expresarte, te vas a hacer entender, y ya incluso empiezas a, utilizar ya no solo expresiones correctas, sino expresiones de hecho con sinónimos. Empiezas de hecho a definir mejor la forma en la que hablas, es decir, aquellas situaciones en las que 2 palabras realmente pueden utilizarse en una conversación, pero siempre hay una que es mejor, siempre hay una que, pese a que se puede utilizar, hay una que queda mejor en esa frase. Un nivel C1 ya puede hacer eso, ¿vale? Puede hacer, de hecho, definir un poco y descubrir un poco las sutilezas del lenguaje, que esto en un nivel B, por ejemplo, aún no. Y luego ya obviamente pasamos al C2, ¿vale? El C2 sería ya como ese nivel ideal en sí, que es el último nivel del marco común, es ya la maestría. Aquí ya hablamos de un nivel que se asocia un poco a los nativos, ¿vale? No necesariamente un nativo tendrá el C2, pero realmente el C2 ya hablas, entiendes absolutamente todo y puedes hacer cualquier cosa con el idioma, ¿vale? Entonces, lo que veis aquí abajo, seguro que os sonará a la mayoría, de hecho, estos documentos que veis aquí son los KITS Test, ¿vale? Esto básicamente es para que sepáis que independientemente de los exámenes oficiales certificados por una entidad internacional, fuera de Kids and Us, dentro de la escuela Kids and Us tenemos los KITS Test, que son exámenes que se hacen al final de cada etapa, precisamente para comprobar que nuestros alumnos en efecto están adquiriendo los niveles que queremos que adquieran en ese momento, ¿vale? Esos sobre todo se hacen al final de las etapas, pues en Animal Planet 2, Fairy Tales 2, Mysteries 2, en todos los 2, y se hacen sobre mayo, más o menos. ¿Eh? Y luego, para que
tengáis también un poco la referencia sobre los niveles de la escuela, los niveles del marco común europeo, los niveles de la escuela y los niveles de Kids and Us. Esto es algo que lo añadimos porque, de hecho, muchísimos de vosotros, sobre todo cuando tenemos tutorías, por ejemplo, cuando hablamos sencillamente, pues a lo mejor en la puerta, de qué tal van pues, vuestros hijos en el cole, qué tal les va el inglés, muchos nos comentáis que lo que notáis es que en el cole van sobrados, ¿vale? Que lo que hacen en el cole, madre mía, o sea, es que no tienen ni que estudiar, no tienen ni que abrir un libro para sacarme un 10 en el colegio. Eso, de hecho, se debe a que en el colegio el nivel, por norma general, Kids and Us, lo que hacemos es que vamos más o menos unos 2 niveles por encima de lo que sería el estándar del sistema de educación español, ¿vale? Obviamente hay colegios privados que a lo mejor están más avanzados, colegios incluso públicos que también están más avanzados, pero en general, realmente, esto es un poco lo que es la definición de los niveles. Al final de primaria, en sexto de primaria, más o menos están sobre el nivel A1, que eso para nosotros serían ya nuestros Fairy Tales 1, ¿vale? 11 añitos. O sea, aquí, cuando están en institucional, ya están sobre el nivel B1. Son 2 niveles por encima, el A2 y el B1. Primero de la ESO, empiezan con el A2. Nosotros acabamos con el B1, ¿vale? Y como veis, por ejemplo, cuando acaban la ESO, en el instituto, por norma general, suelen tener el B1. Y cuando digo tener, cabe decir que según los estándares. Realmente, además, cabe ver que realmente lo tengan. Es decir, o sea, están a lo mejor estudiando el B1, están haciendo libros a lo mejor de B1, pero realmente a efecto práctico, a la hora de hablar, a la hora de pasar realmente exámenes de B1 y de cumplir con las definiciones de los diferentes enunciados del marco común, es posible que, de hecho, muchísimos de ellos no lleguen a poderlo aprobar, por decirlo así. Entonces, cuarto de la ESO sería un B1, para nosotros ya estamos hablando del nivel avanzado, ya un C1, y luego ya cuando acaban bachillerato, se pretende que tengan un B2, y aquí ya cuando acaban bachillerato empezamos con el C2. De hecho, la idea es que sobre todo aquellos que empezasteis en Mouse y en Linda en Sam, al final de todo el recorrido, ¿vale? Cuando llegan a primero de universidad o primero pues, de trabajar, lo que sea en sí, cuando tienen 18 años, estén ya en el C2, hayan ya completado, de hecho, un C2. Es decir, ya no puedan, de hecho, hacer, ¿vale? Ya llegan al punto máximo del idioma, ¿vale? Esta es la idea y os lo enseñamos para que tengáis esa referencia, ¿vale? Y luego vamos a la pregunta importante, que es ¿por qué examinarse? Aunque veo que está un poco descuadrada, no pasa nada, pero el por qué examinarse. Esto sobre todo, bueno, ya sabéis que lo mismo, lo que os he dicho antes. Vosotros, muchísimos de vosotros habéis pasado por exámenes oficiales, sabéis que son necesarios, por desgracia o por suerte, pero para presentarte a un trabajo, para entrar en la universidad, para hacer a lo mejor incluso pues proyectos o cosas tipo Erasmus, por ejemplo, de intercambio, es necesario, de hecho, certificar el idioma, el nivel de idioma que tienes, el nivel de inglés que tienes. Entonces, cuando hablamos a partir de niveles B1, B2, C1, obviamente es necesario para certificarlo, para poder demostrar, efecto legal, efecto realmente verificable, que los niños tienen este nivel. Pero aparte de eso, es importante porque para un alumno, sobre todo cuando hablamos de niños de los más pequeños, a lo mejor Ben and Brendas, Animal Planet, con una 1 o con una 2, que es más o menos estos niveles, realmente no van a poder entrar a la universidad con una 1, ¿vale? No van a poder, de hecho, presentarse en un trabajo con una 2. Pero sí que para ellos, poder demostrar, o sea, ver ellos que pueden aprobar un examen, que de hecho han sacado muy buena nota en el examen, que de alguien, más allá de su profesora del KIT, más allá de su profesora del colegio, les certifica, les está diciendo, sí, sí, o sea, tu nivel de inglés es bueno. Para ellos eso les motiva, básicamente. De hecho, les hace crecer un poco su autoestima y sus ganas, de hecho, de aprender el idioma, con lo cual es importante para ello. Y luego, además, sobre todo en los niveles bajos, como A1 y A2, les van, de hecho, es una manera de practicar, o sea, les va familiarizando con los exámenes que más adelante tendrán que sacarse, B2, C1, C2. ¿Vale? Ya no les será algo nuevo cuando lleguen ahí, sino que estarán ya más preparados y más confiados, que eso es importante, tendrán más confianza en que puedan realmente aprobarlo. ¿Vale? Entonces, ¿de qué exámenes vamos a hablar? Los exámenes, de hecho, que nosotros aquí ofrecemos, que son Trinity y Oxford. ¿Vale? Ya sabéis que somos centro examinador, tanto de Trinity como de Oxford. Y para hablarnos, vamos a empezar primero con Trinity. Y para hablaros del Trinity, le voy a ceder la palabra a Tatiana, la coordinadora de Tortosa, que nos va a contar un poco más qué tipo de preparación y qué tipo de exámenes son los Trinity. Tatiana. Muchas gracias, Kira. Buenas tardes a todos.
Yo voy a desarrollar un poquito qué es lo que son los exámenes Trinity. Vale, los exámenes Trinity son una serie de evaluaciones diseñadas para medir el dominio del idioma inglés de los estudiantes. Ofrecidos, como podéis ver aquí, por Trinity College London, estos exámenes abarcan diferentes niveles de competencia, desde principiantes, como Kiera mencionó, hasta niveles avanzados, y están orientados a evaluar tanto las habilidades comunicativas como la comprensión del idioma en situaciones cotidianas. Los exámenes Trinity son reconocidos internacionalmente y están orientados a aquellos que desean certificar su capacidad para usar el inglés de manera efectiva en contextos académicos, profesionales o sociales. A diferencia de otros exámenes de inglés, los exámenes Trinity se centran en la interacción real, lo que permite a los estudiantes demostrar su habilidad para comunicarse de manera práctica y fluida en inglés. ¿Vale? Los exámenes constan de 4 etapas principales que son fundamentales para evaluar las habilidades lingüísticas del alumno. Y aquí pues pasamos a comentarlas. Aquí podéis ver que en esta etapa, que es la etapa inicial, incluye una evaluación básica, ¿vale? En la que se examinan habilidades fundamentales del idioma, generalmente para principiantes, ¿vale? Donde los alumnos pues demostrarán que son capaces de comunicarse en situaciones cotidianas, con expresiones de uso frecuente y utilizando vocabulario elemental. En esta etapa, como podéis ver aquí, un momentito, no sé si lo estoy haciendo bien, sí, ¿no? Aquí, vale. En esta etapa se encuentran, como podéis ver, para cada grado, veis, el equivalente serían los personajes de Pam and Paul, Ben and Brenda y Animal Planet 1. El contenido del examen consistirá en una conversación, ¿vale? En una conversación entre el examinador y el candidato, en la que el examinador planteará preguntas sobre un tema. Durante esta interacción se evaluará la capacidad del candidato no solo para responder adecuadamente a las preguntas, sino también para formular de manera pertinente una pregunta al examinador, demostrando así su habilidad para mantener un intercambio comunicativo, fluido y coherente. Como podéis ver aquí, la duración del examen, o sea, es entre 5 y 7 minutos, no dura mucho, ¿vale? Siendo un nivel básico, tampoco queremos ponerles mucha presión, ¿no? A los pequeños. Y entonces, pues, no durará más de 7 minutos. En este caso, el tiempo de preparación, como podéis ver, será de 15 minutos dentro del aula o antes de empezar las clases que ellos tienen durante la semana o después, según horarios de las profesoras, y será durante 8 semanas. Dicho esto, ya pasamos a otra etapa. Bueno, antes de pasar a la otra etapa, me he saltado una parte. En esta imagen, como podéis ver, podemos observar algunos ejemplos de los temas que los alumnos irán desarrollando a lo largo de su preparación, ¿vale? Entre ellos, como podéis ver, se incluye la capacidad de describir la ropa que llevan puesta, mencionando, por ejemplo, el color de la prenda, ¿vale? La habilidad para hablar sobre el trabajo que desempeñan sus padres, el uso adecuado de las preposiciones, en este caso, en diferentes contextos, y la habilidad para ofrecer indicaciones claras, como podéis ver aquí, indicaciones claras sobre cómo llegar a diversos lugares. Estos temas son fundamentales para asegurar que los estudiantes dominen tanto el vocabulario como las estructuras lingüísticas necesarias para una comunicación efectiva en situaciones, como bien podéis ver,
cotidianas. Ahora sí que pasamos a la otra parte, que es la etapa elemental en este caso. Aquí ya la cosa cambia un poquito. En la etapa elemental incluye un nivel poquito más avanzado en el que se espera una mayor comprensión y producción del idioma en situaciones más complejas y con un vocabulario más amplio, ¿vale? El contenido del examen consistirá en que el candidato elija un tema sobre el cual deberá hablar. A continuación, se llevará a cabo una conversación sobre dicho tema en la que el alumno tendrá la oportunidad de hacer preguntas al examinador. No cambia muchísimo, pero sí que cambia la complejidad, ¿no?, de las preguntas en este caso. Esto permitirá que la interacción sea más fluida e interactiva, favoreciendo un intercambio natural de ideas y demostrando la capacidad del candidato para participar activamente en una conversación. En esta etapa, como podéis ver aquí, ¿vale? Estos de aquí, se encuentran los personajes de AP2 hasta Mysteries 1, ¿vale? Aquí también podéis ver que tenemos como un ejemplo de cómo funciona más o menos esta etapa. Como podéis ver aquí, en esta imagen existe como una variación, ¿no?, de complejidad al desarrollar el tema elegido, dependiendo del grado en el que se encuentra el candidato, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tenemos el grado 4, grado 5 y grado 6, ¿vale? Esto refleja el nivel de dominio del idioma con temas que se abordan de manera más sencilla en los niveles iniciales, ¿vale? Y de forma más detallada, ¿vale? Y elaborada a medida que se avanza en los grados. ¿Cómo funciona? En clase lo que hacemos es darles este papel que veis aquí, que no es el original siempre lo guardamos nosotros aquí en la academia, ¿vale? Y les damos uno a casa para que puedan ir trabajando, puedan ir pensando sobre el tema que van a escoger, ¿vale? Nosotros les presentaremos unos tópicos, ¿no?, unos temas, y ellos tendrán que escoger. Entonces, sobre el tema que ellos van a escoger, van a tener que desarrollar como unas ideas sobre el tema. Como podéis ver en este caso, pueden ser preguntas, por ejemplo, digamos que van a escoger mi deporte favorito, ¿vale? Un ejemplo. Pues, ¿por qué me gusta este deporte? Podría ser una de las ideas que podrían apuntar aquí, ¿no? Luego, ¿qué podrían decir por qué lo hago? O los beneficios, las ventajas, las desventajas. Y así vamos trabajando tanto estructuras gramaticales, vocabulario, etc. Dicho esto, pasamos a la etapa más complicada, ¿vale? En esta etapa los candidatos, bueno, sería la intermedia avanzada de la que hablaba antes Kira, ¿vale? Que serían en este caso del B2 hasta el C2, ¿vale? En estas etapas los candidatos deben mostrar un dominio avanzado del idioma, siendo capaces de expresar ideas de manera clara y detallada. Se espera que puedan discutir temas más abstractos o complejos, argumentar y justificar opiniones con coherencia y profundidad. Además, se valora su habilidad para interactuar de manera natural, respondiendo de forma precisa y formulando preguntas pertinentes para mantener la fluidez de la conversación. El uso adecuado de las estructuras lingüísticas y el vocabulario sofisticado es clave para alcanzar un alto rendimiento en esta etapa. Bueno, siempre que llegan a esta etapa, lo que hacemos, siempre recomendamos a nuestros alumnos optar por un examen tipo Oxford que evalúe todas las destrezas del inglés. En este caso no sería solo el speaking, ¿no?, el hablar, sino la comprensión auditiva, escrita y el writing, en este caso.
¿vale? Algunos de vosotros también, como adultos, os podéis examinar si es necesario demostrar en vuestro entorno laboral que tenéis un buen nivel de inglés conversacional. El certificado que vais a obtener os permitirá evidenciar vuestra capacidad para mantener una conversación fluida, siendo capaces de tratar diversos temas relacionados con el trabajo, con vuestro trabajo sin finalidad. Vale, aquí el título y la validez, ¿no? de Trinity. El certificado obtenido al realizar el examen de Trinity no tiene fecha de caducidad, lo que significa que su validez es indefinida. Además, está reconocido tanto a nivel nacional como internacional, siendo aceptado por universidades, empresas y instituciones de todo el mundo. Este certificado es equivalente a los exámenes de prestigiosas instituciones como Oxford o Cambridge, lo que garantiza su reconocimiento y validez en diversos contextos académicos y profesionales. Los certificados suelen ser expedidos aproximadamente 4 semanas después de haber realizado el examen. Aquí tenéis una muestra del certificado, el cual acredita de manera oficial y concluyente el nivel alcanzado por el candidato tras realizar el examen de Trinity, ¿vale? Estos títulos, por norma, nosotros los entregamos el próximo curso, si los exámenes se hacen al final de curso, pues entonces los entregaríamos, nosotros obviamente los recibiríamos antes y los entregaríamos a los alumnos una vez empiecen el nuevo curso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de presentarse a un examen de Trinity? Pues las ventajas de presentarse al examen de Trinity son múltiples. Permite evaluar no solo las habilidades en inglés, sino también el nivel de comunicación del candidato. La preparación necesaria no es difícil, ya que está diseñada para ser accesible y progresiva. Además, el alumno tiene la oportunidad de escoger tema sobre el cual desea hablar, lo que le otorga cierto control y comodidad durante el examen. Asimismo, este examen representa un paso importante para preparar a los alumnos más jóvenes de Kids and Us, ¿vale? En este caso, nuestros alumnos, ya que les brinda una base sólida para enfrentar exámenes más largos y complejos en el futuro, como en este caso serían los exámenes Oxford, ¿vale? Que ahí sí que se trabaja mucho más, se evalúa, como dije anteriormente, todas las destrezas del inglés, pero de este tema ya os va a hablar mi compañera Andrea. Le voy a dar la palabra. Muchísimas gracias. Hola. Vale. Continuarem parlant d'Oxford, que sobretot està enfocat de cara als alumnes més grans. Bueno, Oxford és una universitat que la majoria de vosaltres deveu conèixer, us deu sonar. Llavors, és un examen que es fa 100% online, que a dia d'avui els nostres alumnes també estan més acostumats a estar treballant en un ordenador que no pas en una persona cara a cara. A part, és un examen interactiu i adaptatiu que se va adaptant al nivell que el xiquet està demostrant. Per exemple, si te presentes a l'examen, com podeu veure, que és l'examen A2, B2, clar, tu pots obtindre un B2, un B1 o un A2. Llavors, depenent del nivell que s'estigui mostrant, si està fallant moltes preguntes d'examen B2, doncs anirà baixant un nivell perquè es pugui obtenir un títol. Per tant, per això diem que tenim un certificat assegurat. Llavors, es realitza en un centre examinador. Nosaltres tenim un centre examinador a Amposta, nostre, i l'examen
dura aproximadament unes 2 hores. Llavors, s'evaluen els mòduls separats, tal com ha dit abans Tatiana, a la part de Trinity està més enfocada de cara al listening i al speaking, i aquí també evaluen writing i reading, cosa que és important perquè les universitats i bueno, tothom a nivell europeu i mundial és el que busquem també. Llavors, com podeu veure, se divideix en 4 parts: reading, writing, listening i speaking. L'Oxford Test of English té la modalitat Oxford Test of English for Schools, que tracta temàtiques adaptades a la seva edat. Per tant, els readings o els listenings que estiran fent seran coses en les que ells estiran familiaritzades. I com us he dit abans, és un únic examen de 3 nivells, A2, B1 i B2, i hi ha un altre examen que vindria a ser el C1, que seria l'Advanced, però que també pots obtenir el B2 si no demostres el nivell C1. Per part nostra, els nostres alumnes que se presenten a Oxford faríem 2 sessions de preparació perquè se familiaritzessin en els exàmens i, a part, treballaríem writings que se'ls anirien corregint a través del correu electrònic. Llavors, dir-vos que la part del... Ara veureu una mica uns exemples de com és l'examen. Podeu veure el reading, el listening, el speaking, i aquí podeu veure més parts, el writing. L'examen sempre comença en la part de l'espeaking, que consta de 4 parts, i dura uns 15 minuts aproximadament, o sigui que són speakings curts. La primera part és una entrevista i ells han d'anar contestant les preguntes que se'ls plantegen o han de parlar de temes en concret. Però, ja us dic, són coses curtes i ells escolten en els seus cascos i contesten. Després passem a la part del listening, que també consta de 4 parts i dura també, dura una miqueta més, uns 30 minutets, però són coses que o sigui, parlen de temàtiques que per a ells són prou... estan familiaritzats en aquestes temàtiques. No poden parlar-los de coses que, òbviament, ells no coneixen o que són massa abstractes per a ells. Llavors, per això, és un test que està bastant adaptat al que ells treballen aquí a classe. Després passem a la part del reading, que també consta de 4 parts, i, per exemple, aquí podeu veure que a la segona part han de llegir un text i anar relacionant i completant. I l'última part és la part del writing, i esta consta de 2 parts. És la part a la que li poden dedicar més temps. La primera part sempre és un correu electrònic al qual han de contestar, i la segona part ells poden triar entre 2 tipus de redacció, que podria ser la essay o l'article o la review. Poden triar una de les 2 i desenvolupar-la. Llavors passem a la validesa i el títol d'Oxford. A dia d'avui, la majoria dels nostres alumnes més grans ja comencen a pensar en marxar a estudiar a l'estranger o en fer un Erasmus quan vagi a la universitat, ja tenen aquestes inquietuds. I és per això que és important que comencen a acreditar el nivell d'anglès que tenen i que ho facin en algun examen que sigui vàlid en diferents àmbits i reconegut arreu d'Europa, sobretot, i cada vegada més arreu del món. L'examen Oxford és reconegut internacionalment per moltes institucions, universitats i organismes públics, i ja sabeu que per a obtindre un títol universitari, la majoria d'universitats nacionals exigeixen una acreditació que, depenent del grau que estiguen cursant, pot anar des del B1 fins al C1. Normalment demanen el B2, però depenent de quina carrera facin, ho poden reclamar títols més alts, nivells més alts. Llavors,
el resultat de l'examen Oxford i el seu certificat no caduquen. Igual que hem dit abans en los Trinity, no caduquen. I certifiquen les competències lingüístiques de l'idioma en aquest moment específic. Per tant, pot ser que hi haguem universitats o empreses que te demanen que el títol sigui fet com a màxim, o sigui, acreditat com a màxim fa 2 anys. Però la majoria d'universitats, ja us dic, demanen un B2, C1 i Oxford, com us dic, no caduca. Llavors, este és el certificat Oxford. Els estudiants obtenen aquest certificat si completen els 4 mòduls: Speaking, Listening, Reading i Writing. I la puntuació, com hem dit abans, segueix el marc europeu comú de referència i va del 51 a 140. Com podeu veure aquí, de 51 a 80 seria un nivell A2, de 81 a 110 seria un nivell B1 i de 111 a 140 tindrien un B2. Per tant, depenent de la puntuació que ells obtinguessin, tindrien un títol o un altre. Llavors, teniu aquí desglossat l'speaking, listening, reading i writing. Clar, podria passar que un alumne tingués un B2 de speaking i un B1 de listening i que no totes les competències fossin del mateix nivell. Per tant, una cosa molt positiva que té Oxford és que se pot repetir un dels mòduls i es pot recuperar si ens quedés una puntuació propera, per exemple, al B2 i obtinguessin un B1 perquè la mitja fos de B1. Si un estudiant repeteix un mòdul, se guarda sempre la millor puntuació, o sigui, no cal patir en aquest sentit, ja que cada mòdul, com us he dit, té una puntuació individual i se pot repetir només aquesta part de l'examen. A part, com cada mòdul se pot fer en dates diferents, tot i que el dia que fan l'examen fan els 4 mòduls, al certificat aquí apareix la data de cada prova. I les universitats i empreses poden verificar l'autenticitat del certificat a través d'un link que ells poden assegurar-se de que és real i correcte. A més, el títol d'Oxford no s'envia en format físic, sinó que us l'hauríeu de descarregar vosaltres a casa i imprimir-lo pel vostre compte. I aquí tenim els avantatges de fer el test Oxford Test of English. És l'únic certificat de domini de l'anglès per la Universitat d'Oxford. A part, és segur, ja que és una prova en línia individualitzada i supervisada pel centre examinador que escolliu, en aquest cas suposo que nosaltres, i està alineat en el marc europeu comú de referència, que, com us he explicat abans, Kira, és un marc de referència de reconeixement internacional per a descriure el domini d'un idioma que està àmpliament acceptat a tota Europa i cada vegada és més comú a la resta del món. A més, un altre avantatge és la rapidesa a l'hora de fer l'examen, com hem comentat abans, ja que només dura unes 2 hores. I els resultats també són molt ràpids, ja que es pot consultar el resultat del listening i el reading just a l'acabar l'examen, perquè són opcions. Si et donen opcions, llavors la correcció d'aquests 2 mòduls és automàtica. I els altres 2 apartats, que serien l'speaking i el writing, són els que s'han de corregir personalment des de la Universitat d'Oxford i tarden normalment uns 5 dies laborables, tot i que en èpoques en les quals hi ha més convocatòries d'exàmens, com pot ser final de curs, poden tardar una mica més i potser tarden un parell de setmanes. Però els resultats normalment arriben molt ràpid. I ara, te torno la paraula, Kira. Mira el micro. Gracias. Volviendo al castellano, vale, los precios, ¿vale? Aquí tenéis la tabla de precios más la preparación. Primeramente, centrémonos en Trinity. Con Trinity, los grados 1 a 2, del grado 1 al grado 6, ya veis los precios que están aquí,
Los que está marcado en verde, todo lo que está marcado en verde incluye la preparación, es decir, tanto el examen y la preparación vale, en el caso del grado 1, 97, grado 2, 107, grado 3, 112 y del grado 4 al 6, los 3, 148. Y si en un momento dado alguien se quisiera presentar a los grados superiores, que es los que mencionaba Tatiana antes, para sencillamente demostrar su nivel de expresión oral, o sea, qué nivel tiene a la hora de expresarse oralmente ya en niveles avanzados, entonces el examen vale el precio que veis aquí, y aquí ya sí que se tendría que mirar la preparación que se necesita, tanto si fuera alumno como si fuera incluso uno de vosotros, por ejemplo, ¿vale? Porque aquí los grupos serían diferentes. Los grupos de Trinity, o sea, la preparación en sí, es lo que ha comentado Tatiana, que duran unos 15 minutos, sobre todo entre el grado 1 al grado 3, pero es más o menos, es un tiempo estimado, ¿vale? Tenéis que pensar que según los horarios que tendremos, según la logística del centro y tal, según si es una clase individual o una clase a lo mejor en grupo, son siempre grupos pequeños, y no hablo incluso de grupos de pequeños como tenemos en Kitsanas de 8 alumnos, sino más pequeños, por norma general, para preparación de Trinity son unos 4 alumnos, más o menos, como máximo. Entonces, dependiendo un poco de eso, de los 15 a los 20 minutos, más o menos, y cuando ya hablamos del grado 4 al grado 6, siempre acaba sobre todo cuando nos acercamos a la fecha del examen, hacemos algunas clases individual con cada uno para discutir el tema que Tatiana ha mencionado, ese esquema que tienen que prepararse de manera individual y que es de hecho un speech, es casi un discurso para practicarlo de forma individual. Ya son sesiones cortas de 10 minutos, 15 minutos, pero para practicarlas de manera personalizada con cada uno de ellos, ¿vale? El tiempo de convocatoria aquí hace referencia a con cuánto tiempo tenemos nosotros que pedir que nos aprueben los exámenes Trinity, es decir, o sea, que desde Trinity en sí se lo apunten, se lo calendaricen y nos venga un examinador Trinity, nos digan la fecha y tal. Entonces veis que de hecho el tiempo de convocatoria es bastante largo, o sea, de 1 a 3 meses. Por esto, de hecho, veréis que ya, y cuando digo ya me refiero a esta semana, sino como muy mucho la semana próxima, ya os enviaríamos la manera de inscribiros a los exámenes Trinity para aquellos que estéis interesados, porque pese a que el examen se realizará en junio, o sea, a finales de junio, como cada año, al final, justamente la semana después de acabar el curso, tenemos ya que hacer la convocatoria para el examen. Es decir, nos tienen que aprobar, tenemos que tener la lista de los alumnos en un mes o así, para que nos puedan dar el OK desde Trinity para hacer el examen entonces. Y luego los resultados de Trinity es un poco, como ha dicho Andrea con el Oxford, que es un poco depende de la cantidad de exámenes que tengan, pero más o menos los resultados de Trinity suelen ser entre 10 días y un mes, ¿vale? Los solemos tener entre 10 días y un mes después del examen. También os diré que, por norma general, el día mismo del examen, el examinador de Trinity, perdón, siempre al final del examen, ya de por sí por protocolo, se queda con los profesores del centro o con dirección, con coordinación, y comenta un poco la opinión general de los exámenes, con lo cual el propio día más o menos ya tenemos cierta información, tal vez no personalizada, pero sí cierta información de cómo ha ido el examen, ¿vale? Entonces, Oxford es diferente. Oxford, el examen como tal, el derecho de examen, como veis, vale 125 € para los alumnos Kids and Us, 135 para el resto, y la preparación, esa parte, son 90 €. En estos 90 € se incluye las sesiones preparatorias que ha mencionado Andrea, en las que serán unas sesiones de unas 3 horas, 2 horas y media cada una, tal vez 3, 2, no lo sé aún exactamente, pero será una sesión dedicada exclusivamente a a introducir el examen. Ya sabéis, algo importante, que es que tú puedes tener el nivel A2, puedes tener el nivel B1, B2, pero realmente eso no significa que vayas a poder aprobar un examen como tal. Es decir, tal vez sí que lo vas a aprobar, pero a lo mejor realmente, si no te lo has preparado bien, el tipo de examen que vas a hacer, es posible que no puedas realmente demostrar todo aquello de lo que eres capaz. Entonces, lo que pretendemos con esa sesión es enseñarles a nuestros alumnos qué tipo de examen es, para que se familiaricen un poco con el formato, les daremos pues diferentes tips, diferentes ayudas, diferentes consejos, ¿vale? Para que estén preparados para pasar ese tipo de examen, ¿vale? Porque es algo diferente a lo que ellos están acostumbrados, por ejemplo, a hacer con nosotros en clase. Y luego, la otra sesión será exclusivamente dedicada a la parte del apartado de writing, ¿vale? Que ha mencionado Andrea, que serían las redacciones. Esta
esa destreza, la destreza del writing, es una destreza muy importante y es una destreza que en Kids on Us, pese a que obviamente la trabajamos, la empezamos a trabajar sobre todo en Fairy Tales, sí que creemos que para el Oxford necesitan al menos un poco más de refuerzo, necesitan una sesión extra para explicarles los diferentes tipos de writing que a lo mejor aún no han practicado suficiente aquí con nosotros. Porque ya sabéis que en Kids on Us todo se dedica un poco a el juego a largo plazo. Es decir, lo que queremos es que cuando acabe la trayectoria sean unos haces, ¿vale? En el idioma. Pero de momento ahora empezamos no sé, pues con los resúmenes, empezamos a lo mejor con las narraciones y nos centramos mucho en esa, ¿vale? En una narración, en un resumen, en un email, por ejemplo. En el Oxford, obviamente, no hacen eso. En el Oxford es, pues tienes un essay, tienes un email y tienes un review, por ejemplo, lo que ha dicho Andrea. Y queremos realmente que sean capaces de, para el examen, poder aprobar con creces ese apartado, ¿vale? Entonces sí que vamos a dedicar una sesión extra, o sea, especial, solamente enfocada al writing. Y luego, después de esa sesión, tendremos los diferentes writings que se les va a pedir cada semana. Porque es así, eso sí, para el Oxford, a diferencia del Trinity, van a tener deberes, ¿vale? Ya sabemos que los deberes es algo que les cuesta, pero realmente es necesario que practiquen el writing unas semanas antes. Cuando digo unas semanas, por norma general les vamos a pedir, la idea es entre 8 y 10 writings, ¿vale? Antes del examen. La idea será, aún no tenemos bien las fechas, pero imagino que sería hacer la sesión preparatoria en mayo, las sesiones preparatorias en algún punto de mayo, y desde mayo hasta la fecha del examen sería hacer los writings, ¿vale? Pues cada semana se les pedirían un par para corregir. Entonces, al corregirlo, se les dará el feedback del writing, se les irá enseñando un poco pues, qué tienen que cambiar, qué tienen que ajustar para mejorarlo, ¿vale? Mejorar ese apartado. El tiempo de convocatoria, como veis, en Oxford es de hecho muy corto, son solamente 10 días. Como somos centro examinador, precisamente de hecho tenemos esa baza, el hecho de que si por lo que sea de golpe pues nos vienen X personas y nos dicen, mira, es que desde la empresa me dicen que podemos de hecho abrir una convocatoria para Oxford y se puede presentar cualquier persona, no necesariamente solamente nuestros alumnos, pero en cualquier momento del curso podríamos abrir convocatorias de Oxford. ¿Qué pasa? Que de momento con nuestros alumnos lo que sí que queremos es, lo que os he dicho antes, que acaben las etapas, ¿vale? Sobre todo más incluso que las etapas, que acaben los cursos, ¿vale? Para que al menos sepamos que tienen todos los conocimientos esperados de ese curso. Entonces es por eso que en este caso con nuestros alumnos hacemos la convocatoria igualmente que con Trinity en junio, ¿vale? La idea será a finales de junio, tal vez principios de julio, tampoco sabemos exactamente las fechas, os diremos más en poco, ¿vale? En breve, pero de momento para que os hagáis una idea sería eso, finales de junio, en principios de julio. Como ha dicho antes también Andrea, el reading y el listening tenéis las respuestas al momento y el speaking and writing depende, ¿vale? Entre 5 y 2 semanas, depende. Pero normalmente, al menos por ejemplo el año pasado, fueron bastante rápidos, o sea que por norma general son rápidos. Es algo positivo porque precisamente hace que si necesitas un título con urgencia, no te tengas que esperar a lo mejor 2 o 3 meses como sería con otras universidades, sino que en tal vez 20 días puedes, 20, 30 días puedes. O sea, hacer el examen, pedir el examen, hacer el examen y tener los resultados y tener el certificado, ¿vale? Y con esto ya pasamos a la parte de las preguntas. Entonces aquí ya sí que micros activados y preguntad lo que queráis, ¿vale? Todas las dudas, preguntas, decidnos. Creo que de momento nadie se atreve, pero ¿no tenéis ninguna pregunta, de verdad? ¿Ninguna simple duda? ¿Os ha quedado bastante claro todo? Hola, buenas Hola, tardes. sí, Iván. ¿Vosotros vais a determinar qué alumnos van a Oxford y cuáles van a Trinity? ¿O Real- lo deciden los padres? ¿O cómo funciona esto? Realmente, primeramente, obviamente necesitamos, o sea, os pediremos que nos digáis si estáis interesados en hacer el examen, o sea, que se presentan a un examen. Y una vez sepamos esto, valoraremos internamente a qué examen creemos que sería bueno para el alumno presentarse. Una cosa es importante, no vamos a presentarles a algo en el que dudamos que vayan a aprobar. Es decir, si a lo mejor, por lo que sea,
sabemos que nosotros conocemos a los alumnos. Si creemos que es un alumno que a lo mejor en los exámenes se suele poner nervioso, por ejemplo, o no suele poder demostrar realmente todo lo que hace en clase en el examen, pues la presión del examen es algo que aún tiene que trabajar. Es posible que pues a lo mejor en lugar de, imaginémonos que es un Fairy Tales, pues en lugar de decirte, pues mira, vamos a Oxford, te dijéramos, mira, ¿sabes qué? Al menos este año, este primer contacto a lo mejor, probemos un Trinity primero, porque le va a ser más fácil, le va a ser un poco, y vamos a intentar aumentar su confianza para que el próximo año se presente a un Oxford, por ejemplo. Eso sí, también un poco depende del nivel, es decir, si por ejemplo el niño es un Ben and Brenda, obviamente no vamos a decirle que se presenta a un Oxford, ¿no? Pero si estamos en el punto un poco entre medio, entre el Trinity y Oxford, pues Fairy Tales 1, Fairy Tales 2, aquí sí que vamos a valorar internamente lo que creemos y luego obviamente compartirlo con vosotros. Y pues lo que aquí ya, lo que vosotros digáis. Es decir, si os decimos, mira, es que tiene que ser, o sea, nosotros representaríamos a un Trinity y vosotros queréis que haga un Oxford, o sea, nos vamos a decir que no, pero sí que os vamos a hacer saber que realmente no lo aconsejamos, pero ya sí que el poder de decisión lo tenéis vosotros, eso sí. Pero nuestra faena es aconsejaros en lo que creemos que será mejor para él o ella. Gracias. A ti. Más preguntas. Nuria, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Quiero preguntar que si el alumno está haciendo un nivel del PAMANPOL, ¿esto Ujú. equivaldría a un grado A1? Porque he visto que el grado A1 equivale cuando hacen el curso de Ven a brevet, Brenda. es el segundo. Entonces, ¿cómo funciona con el PAMANPOL? PAMANPOL es pre-A1, ¿vale? Es básicamente el examen antes de la 1. Dentro del marco común europeo no forma parte de los seis niveles, por decirlo así, pero sí que existe como nivel, de hecho. El pre-A1 existe como, sobre todo está hecho para los pequeños, o sea, por norma general los adultos jamás se presentan a un pre-A1, pero sí que existe como nivel para niños y niñas, lo mismo, para familiarizarse un poco con el examen, para ver de qué se trata, para ver qué es, y para tener esa experiencia de tengo una persona delante que no conozco absolutamente de nada, que solo me habla en inglés, un nativo que me hace preguntas y preguntas. Y yo solo tengo que contestar y Para los mantener una que están conversación. preparados para presentarse, ¿lo tenemos que hablar con la profesora o directamente ya nos diréis vosotros? Es lo mismo. Nosotros realmente después de la reunión, ya os digo, entre esta semana y la semana que viene os pasaremos un email, un WhatsApp, o sea, de diferentes maneras de comunicación, os pasaremos la opción para apuntaros, para inscribiros, es decir, para decirnos, sí, yo estoy interesado en que mi hijo haga un examen, ¿vale? Será en formato, por cierto, este año será en formato formulario, es decir, os tendréis vosotros que inscribir, os enviaremos un enlace, inscribiros, y a partir de aquí nos pondremos en contacto con vosotros para deciros, mira, pues en este caso es un grado 1, por ejemplo, del Trinity, o es un grado 2, o es un Oxford, o es un... Y entonces será una conversación de lo que nosotros creemos y lo que, o sea, que nos digáis un poco también vosotros. Pero eso sí, hay ciertos niveles que son como muy claros. Un Pam and Paul, pues vamos a decir que se presentan a un grado 1. Un Ben and Brenda, por norma general, que se presentan a un grado 2. Estos niveles, por norma general, son bastante claros. Y entonces la última pregunta, para las sesiones preparatorias, que son unas 8 semanas y duran 15 minutos, ¿esto se hace en horas de clase o fuera de ellas? Esto será, no, siempre fuera de clase, pero tras la clase, es decir, o sea, no será probablemente cuando acaben la clase se tienen que quedar. Será depende de la logística del centro, es decir, serán la hora de clase, esto continuará, esto va totalmente aparte, o sea, dentro del curso de PAMANPOL nada cambia, pero si imaginémonos que es PAMANPOL, pues nada cambia, pero durante esa semana o el mismo día u otro día o lo que sea, serán 15 o 20 minutos más. ¿Vale? Vale. Cuando tengamos la gente, cuando tengamos la lista, digamos, de todos los niños que se van a presentar, será cuando empezaremos a hacer la logística de calendario de, vale, pues, ¿qué días vamos a hacer sesiones para preparar? Vale, Pero es eso, siempre aparte, ¿eh? O sea, no serán, para nada influirá la hora de clase. vale, gracias. De nada. Más preguntas. Iván. Una pregunta. Las fechas del examen, tanto de Trinity como de Oxford, ¿ya se sabe cuándo son o cuándo lo vamos a saber?
Exactamente aún no se sabe, pese a que la semana de Trinity sí se sabe la semana. La semana del Trinity será la semana siguiente del curso, es decir, la semana de San Juan. San Juan no, ¿vale? Obviamente ese día no, pero esa semana será el examen de Trinity. Eso prácticamente seguro. ¿Vale? Entonces, os diremos mejor la fecha más adelante. Eso sí que la fecha de Trinity se suele saber, no será ahora, será tal vez en unas semanas, incluso a lo mejor un mes, mes y medio, exactamente el día de esa semana, pero sí que esa semana. La de Oxford es diferente. La de Oxford, una vez tengamos los alumnos en sí que se quieren presentar, tendremos también que mirar el calendario. Pero ya os digo que más o menos la idea será finales de junio, principios de julio. Que a lo mejor esas fechas nos van, como somos centro examinador, se podrá mirar si a lo mejor es posible, por ejemplo, hacerlas pues más adelante o avanzarlas, ya depende. Con Oxford tenemos como más maniobra, ¿vale? O sea, más capacidad de maniobra. Con Trinity es esa semana y será sí o sí, pues si nos dicen, me lo invento, el 25 y el 26, serán el 25 y el 26. Gracias. De nada. Algo importante, por cierto, sobre Oxford. Aquellos que vayáis a presentaros a Oxford. Andrea ha mencionado las sesiones preparatorias, ¿vale? Son 2 sesiones. Estas sesiones sí que intentaremos deciroslas con antelación, es decir, cuando tengamos la lista de los alumnos ya que se van a presentar, decirosla pues a lo mejor con un mes y medio, 2 meses de antelación. Y sí que os pediremos, o sea, realmente esas sesiones es posible que no tengan mucha capacidad de maniobra, es decir, es posible que si os digamos pues un viernes a las 5, tengan que ser un viernes a las 5. Entonces, intentaremos deciroslas precisamente con antelación para que guardéis ese viernes. Y si tiene otra actividad, si miréis si puede mover un poco esa actividad o puede hacer lo que sea para que igualmente ese viernes asista. Porque estas sesiones de Oxford sí que no vamos a tener, pues, no sé, 5 o 10 días diferentes donde elegir, ¿vale? Serán muy específicas, ¿de acuerdo? Ya os digo, cuando tengamos la lista, intentaremos deciros ya. Será, pues mira, me lo invento también, el 10 de mayo y el 15 de mayo, por ejemplo, ¿vale? Para que lo podáis como reservar con antelación, ¿vale? Porque si no, siempre tenemos un montón de problemas, sobre todo con Oxford, como son sesiones más largas, de que es que no me va bien, es que no me va bien y nunca encontramos el momento. Y las sesiones son necesarias, de hecho, para que realmente el alumno esté preparado para Oxford y son necesarias además hacerlas con tiempo antes del examen, precisamente para que esté más preparado y pueda practicar el writing y practicar un poco incluso en casa las demos de los exámenes si quieren y tal. Con lo cual, sí que os pedimos que intentéis ajustar un poco el horario para esas sesiones preparatorias. Pero lo mismo, ya os diremos exactamente la fecha. Más preguntas. ¿Ninguna pregunta más? ¿Seguro? Pues bueno, chicos, con esto entonces se ha acabado la reunión. Así que muchísimas gracias por asistir. Ha sido un placer. Repito, hemos grabado la reunión. Os va a llegar la grabación si la quisierais volver a mirar, ¿vale? Y en los próximos días, no sé decir cuánto, pero en los próximos días recibiréis ya los correos para poderos inscribir, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ya iremos pues ajustando horarios, ajustando el calendario para que ya deciros exactamente fechas de exámenes, fechas de preparación, etcétera. La preparación del Trinity, bueno, es eso, tanto Trinity como Oxford, recordad que empezará más o menos en mayo, principios de mayo, ¿vale? La primera semana de mayo tenemos que mirar, pero más o menos será entonces, ¿de acuerdo? Y con esto, chicos, pues nada, a disfrutar de la noche, que se han hecho las 9 al final. Muchas gracias a todos por asistir, ¿vale? Gracias, buenas noches. Adiós. Gràcies. Bona nit. Adeu, bona nit. Bona nit. Bona nit.